si no recuerdo, la última vez que estuvimos conectados, estábamos hablando precisamente algunas de las cosas básicas que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Antes de ello habíamos hablado con las diferentes traducciones, con las diferentes versiones de la Biblia para ir entendiendo muchas de las cosas. Eh, pero creo que ahorita nos hemos conectado la mayoría de nosotros pasos de lo que realmente somos, lo que representamos. Y me gustaría, Pastor Jorge, si usted es tan amable, eh, de ayudarnos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, y del versículo 4 hasta el versículo 12. Creo que esto nos va a ayudar un poquito a ir entrando en lo que queremos compartir el día de hoy, eh, para poder entonces poder entrar un poquito más diligentemente, podremos decirlo de esta forma, más diligentemente de las cosas que queremos compartir. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 10. Al 12. Amén. Y dice Efesios capítulo 1, verso 4, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Una de las cosas que creo que debemos de poner atención es en este verso, donde dice, según nos escogió en él. Aleluya. Esto es demasiado importante. Quién está aplicando, ¿verdad? Quién está escogiendo algo para él antes de la fundación del mundo. Siga leyendo, por favor. El 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros que antes esperamos en Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Hermoso la forma que el apóstol Pablo escribe, entendiendo este misterio. Un misterio donde dice que había traído todas las cosas para que las pudiéramos descubrir. Es decir, ya no vamos a estar ignorantes, ya no vamos a estar inconscientes, sino al contrario, conscientes de este misterio que es según la voluntad de Dios. A Dios le plació poner todas las cosas en Cristo y habernos, ahora sí que adoptados precisamente para esto. Recuerde que Dios Padre escogió la iglesia en él, es decir, en Cristo, antes de que aún él pudiese poner el fundamento de este mundo. Gloria sea al Señor, mucho antes que el hombre fuera creado. Él instituyó este plan divino de redención, de la cual lamentablemente la raza humana había caído, había perdido esa conexión, pero ahora él trajo una redención a través de su poder omnisciente, aún cuando las cosas todavía no existían. Toda la humanidad probablemente se puede corromper por causa del pecado, por causa de la desobediencia,
por lo que hizo Adán en su desobediencia, mas aún así, aunque trajo consecuencias de una sentencia de muerte, porque recuerde que la paga del pecado es muerte, ningún hombre podía redimirse a sí mismo, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la condición ahora, bendito sea el Señor, Gloria a de poder Dios. experimentar algo tan hermoso y maravilloso. Recuerde que eh, la humanidad o el hombre en general, eh, por más estudios teológicos que tenga, por más que haga investigaciones propias, eh, no pueden entender el presente orden de las cosas que Dios ha puesto, al menos de que Él traiga revelación a través de su Santo Espíritu. Es por eso que la persona puede leer y leer y leer y aún no entender. Mas cuando viene la revelación del Dios Todopoderoso que abre, quita ese velo de nosotros, de esa ceguera espiritual, entonces el Dios eterno inicia su plan. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Podemos ver que desde la creación del universo, Él ya tenía todas las cosas en orden. Aleluya. Amén. La iglesia como la conocemos hoy no fue una manera de coincidencia, de casualidad, sino al contrario, que es el proceso divino que Dios ya tenía puesto y diseñado para nosotros. Bendito sea el Señor, Gloria a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que incluso me recuerda precisamente, recuerdo, creo que está en el Nuevo Testamento, eh, donde dice, precisamente creo que era en una conversación, eh, si no mal recuerdo, creo que está Lucas capítulo, creo que fue el capítulo 24, no, el capítulo 24, no, perdón. Quiero recordarme ahorita la escritura, eh, donde precisamente el hombre, ¿verdad? Cuando venía hablando del nacimiento de Jesús, no podían ver ni entender lo que estaba presente delante de ellos. Es más, si recuerdan, está en Mateo y precisamente en Lucas, pero la relación de Mateo muestra que incluso había un hombre llamado Simeón, como también una anciana llamada Ana, ¿verdad? Que esperaban tener el Redentor en sus manos. Y nadie más de los sabios, de todo la secta de los fariseos, seduceos, de los escribas, de los cenotes, nadie pudo distinguir lo que tenían enfrente de ellos hasta que Dios trajo una revelación. Y esto es lo que yo quiero, pues, que podamos compartir, podamos entender. Es Lucas capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Precisamente cuando hacen la narración, creo que está el capítulo 2, versículo 22, 22. 22. Bueno, el 22 en adelante, pero el versículo que yo me iba a concentrar es el versículo 25, ¿verdad? Donde dice que estaba precisamente Simeón, esperaba la conciliación, dice, pero dice que y el Espíritu era sobre él, el Espíritu Santo era sobre él, y dice, y había recibido respuesta de quién, versículo 26, dice del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese a Cristo el Señor. Y precisamente en el verso 27 es cuando dice que vino por espíritu al templo, o sea, el Espíritu de Dios lo trajo al templo, porque ese día en el templo metieron al niño Jesús sus padres para hacer conforme a la ley, ¿verdad? Y entonces el versículo 28 dice que él tomó al niño en sus brazos y empezó a bendecir a Dios. Y dijo una de las palabras más hermosas y yo puedo atesorar en lo personal, donde dice en el versículo 29, donde dice, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, paz,
porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, qué hermoso, hermoso momento. Precisamente estaba experimentando él en ese momento. El Salvador, precisamente en su mano. Oh, Gloria a Dios. gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero darle gracias al Señor por este hermoso momento que Él permitió. Y ahora nosotros nos permite poder ver y entender su santa y hermosa y divina palabra. Amén. Entender precisamente eh, que la mente infinita de Dios estábamos nosotros como parte de su iglesia. Así que podemos ver entonces que en la elección de Dios, primeramente, Él ordenó que su propio Hijo, sin pecado, pudiese venir a este mundo y ofrecerse en sacrificio santo, en un sacrificio perfecto por el pecado de la humanidad. Él vendría a ser precisamente el segundo representante de la humanidad y cumpliría con ese propósito. Bendito sea el Señor. Dios se había propuesto tener un pueblo selecto, un pueblo que fuese santo, un pueblo que pueda estar en él, en su Hijo Jesucristo. Esto significa precisamente que la redención a esta disposición está para todos los hombres que decida por su propia voluntad aceptar al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, de poder decir: me arrepiento de mis pecados, perdóname y recíbeme. Bendito sea el Señor. Y esto es demasiado importante que podamos usted y yo poder entender, porque como acabamos de ver en la escritura que había leído el pastor Jorge en Efesios capítulo 1, creo que hay un verso que no podemos pasar por alto, donde precisamente creo que debe de abrir algo en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, donde dice que era precisamente la voluntad de Él, de poder entender, que está en el versículo donde dice, descubriendo, dice, el misterio, dice, de su voluntad. Así que en ese misterio de su voluntad podemos decir que la voluntad de Dios es de que todos los redimidos puedan conformar, puedan ser parte, puedan hacer una sola iglesia. Lo que estamos viendo en lo que acabamos de leer. Y creo que esto es demasiado importante, por lo cual esto entonces verifica, presenta, ¿verdad? De que no podemos tener interpretaciones privadas de las escrituras, sino al contrario, dejar de que el Espíritu de Dios, a través de su bendita palabra, traiga revelación a nosotros. Amén. Traiga realmente una claridad, porque debe tener claridad, porque las interpretaciones personales a veces pueden ser engañosas, incluso hasta en convertirse en herejías, si no buscamos que realmente el Espíritu revele y confirme a través de su palabra. Y esto es demasiado importante. Bendito sea el Señor. Es de otra forma, la mentalidad del hombre sin la revelación del Espíritu Santo en su palabra trae como resultado solamente confusión. Y esa confusión desarrolla lo que hoy tenemos, lamentablemente, que es una corriente de denominacionalismo, iglesias por todos lados que confesan tener la misma Biblia, pero todos predican diferentes doctrinas, creen diferentes, y no hay unidad en Cristo Jesús. Aunque tratan de ser cristocéntricos, no hay unidad. Esto es algo bastante triste, pero recuerde que el único autor de la confusión es Satanás. Dios no es confusión, y eso es demasiado importante que usted lo pueda tener en su corazón. Bendito sea el Señor. Gloria. Gloria a Dios. Es más, dice, creo que está en precisamente en Filipenses,
¿verdad? Donde dice precisamente que la confusión, ¿verdad? Nos lleva a un terreno eh, sin Cristo, a un terreno, ¿verdad? Donde no podemos encontrar salvación. De hecho, al contrario, encontramos perdición. Así que es demasiado importante que usted y yo nos mantengamos conectados en el Señor. Recuerde que los profetas del Antiguo Testamento, y ahorita vamos a leer esto porque es demasiado importante, ellos escribieron bastante, constantemente en relación a la dispensación de la gracia y de la época precisamente de la iglesia. Ellos incluso hicieron referencias en diferentes eventos históricos, ¿verdad? Que tomaron lugar. Y cuando podemos analizar precisamente esos momentos de aquellos tiempos en los cuales nos profecía de los últimos días y ver esa norma de cómo llega a una plenitud hasta el tiempo de su cumplimiento, entonces podemos, creo que, apreciar y entender mejor las cosas. Hermano Pastor Rosario, ¿me podría usted buscar Romanos capítulo 15, versículo 4? Y mi hermano José, ¿me podría usted buscar Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, por favor? Porque creo que esto nos va a ayudar a ir entendiendo y penetrando en esto hermoso que estamos compartiendo. Amén. Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para vuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Bendito Dios, bendito Dios. Como podemos ver en esta escritura, todas las cosas que fueron escritas, que tienen que ver en el núcleo de Dios, son precisamente para nuestra enseñanza. Ah, bendito sea el Señor. Que a través de las escrituras tengamos esta conciliación o más consolación de esperanza. ¿Qué dice Primera de Corintios 10, 11, hermano José? Dice la palabra de Dios, le leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para vuestra abominación, en quienes los fines de los siglos han parado. Benditos. Así que estas cosas acontecieron en figura, tipo y sombra, y son escritas precisamente para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Incluso podríamos decir, incluso a esto podríamos incluso agregarle el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Que es el capítulo de la fe, porque dice que los antepasados tuvieron buena reputación. ¿Por qué? Por la fe. Y la fe era la esperanza de las cosas que no se ven. Pero aún por Amén. esa fe, dice, aunque no recibieron la plenitud de las promesas de Dios, ellos las guardaron y las buscaron. La provisión de estas cosas mejores que venían, que estaban reservadas no para ellos, sino ahora para los creyentes de nuestra época. Además, ¿quién me ayuda? Hebreos 11, 39 y 40, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 39 y verso 40, para que vayamos entendiendo a más profundidad esto. Amén. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Ay, así que como usted ve, el plan divino de Dios no fue revelarles todo, porque no pueden ellos recibirlo todo, porque estaba esperando que usted y yo seamos parte de eso. Amén. Oh, bendito sea el Señor.
Creo que por eso cuando el apóstol Pablo escribía, yo me imagino su carta a los Efesios en el capítulo 5, ¿verdad? El verso del 25 al 32, ¿verdad? Cuando él está hablando precisamente y hace esa maravillosa comparación de- entre el matrimonio ideal, de verdad, entre la relación de Cristo y su iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Y él declara en el versículo 32, grande es este misterio. Mas dijo esto respecto a Cristo y su iglesia. Así que podemos ver que el producto perfeccionado dará podemos decir, renumeración a los fieles de las dispensaciones. Oh, bendito Dios. Aún en esta era, podemos decir, del Nuevo Testamento y hasta la presente, en la cual vivimos ahora, eh, podemos decir que tal vez no entendemos toda la voluntad de Dios en lo que concierne a su plan, ¿verdad? Desde la fundación del mundo, pero a través de lo que acabamos de leer podemos saber que Él ha revelado consistentemente a cada generación la parte que le pertenece del plan divino del programa de Dios. Eh, es más, creo que es primera de Corintios 13, 12, si alguien la tiene, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad? Que es como un espejo, ¿verdad? Y que se va aclareciendo cada vez más, del oscuro va resplandeciendo hasta que queda completamente brillante. Si alguien tiene primera de Corintios 13, 12, para poder entender, digamos, de esto a más profundidad, de que ninguna otra generación ha sido iluminada tanto como la generación que forma parte de la iglesia en esta época en la cual vivimos. 1 Corintios 13, verso 12. Y si 3. tuvieres profecía, entendieses todos los ministerios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que te pasará los montes y no tengo caridad, nada soy. En el versículo 13, 12, algo importante dice, Amén. ahora vemos por espejo en oscuridad, Oscuridad, mas entonces veremos, dice que cara a cara. cara. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerden, la escritura nos dice que los profetas, ¿verdad? Ellos tuvieron dificultad en conseguir que el pueblo de Dios entendiera la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, verdad? Israel batalló y hasta el día de hoy sigue batallando en entender la voluntad de Dios. Incluso el profeta Isaías, en el capítulo 28, ¿verdad? Verso del 9 al 13, creo que él exclama las dificultades que había en su tiempo, cuando él dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Es una pregunta que él hace, ¿a quién? Y luego pregunta, ¿a los quitados de la leche? Decía, a los niños, a los arrancados de los pechos, ¿a quién? Los adultos que tenían que seguir el plan divino de Dios, habían recibido pacto de generación tras generación, no entendían, no podían comprender, pero continúa diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, por todo, en estas generaciones trayendo el entendimiento que ahora hemos recibido. Y dice algo más hermoso, donde dice, porque lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, solamente a través de la revelación del Espíritu Santo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quiero oír. El último verso dice, la palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá,
que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados. Así que creo que podemos decir que es digno notar precisamente que Dios mantuvo a los profetas predicándoles y haciéndoles responsables precisamente de eso que había recibido de esta declaración y del rechazo de Israel a la palabra. Así que en este podemos entender que cuando Cristo vino, y vino dice en la Biblia, a los suyos vino, la escritura dice, mas los suyos no le recibieron. Es decir, la nación se rebeló contra él. Por lo cual dice la Biblia ahora que Dios ahora rechazó a esa nación. Sino al contrario, guardó un pequeño remanente de creyentes. Y ese remanente floreció. Por eso podemos nosotros leer lo que dice la escritura, ¿verdad? Que sobre un puño de grano podría sobre las cumbres de las montañas, iba a florecer y haría ruido como el Líbano florecería, se extendería. Bendito sea el Señor. Así que en el plan de Dios estaba diseñado que aunque el hombre rechazara, tendría su cumplimiento espiritual. Por eso que en las palabras del sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, ¿verdad? Donde dice, bueno, que me ayude alguien a leerlo, Eclesiastés 3, 14. Yo voy a leer Salmos 72, 16, ¿verdad? Pues lo que usted encuentra cuando dice, será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto haría ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerían como la hierba de la tierra. Es remanente Proverbio donde 3. Cristo estableció su iglesia. Diga, pastor. Proverbio 3. No, Eclesiastés 13, perdón, capítulo 3, verso 14. Amén. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no añadirás, ni de ello se disminuirá, y hacelo Dios para que delante de él teman los hombres. No esté usted contento de servir a un Dios que no es mutable, él no anda cambiando, mira, al contrario, dice, él no va a añadir ni va a quitar de lo que él ya ha decretado. Bendito sea el Señor. Así que con toda seguridad podemos decir que la excelsa cabeza de la iglesia, es decir, él ha declarado que usando su poder y autoridad, bendito sea el Señor, Gloria a Dios. ha decretado Aleluya, gloria a las Dios. cosas. Amén. Por eso, cuando Cristo, si recuerdan en Mateo capítulo 16, ¿verdad? En esa conversación que él estaba teniendo con la iglesia, ¿verdad? No le dice, ¿qué dicen los hombres que soy? Y dicen cosas importantes, que tú eres alguno de los profetas. Y mencionaron profetas reconocidos, tal vez Juan, o tal vez Elías. Pero deben preguntar a ellos, pero ustedes, ¿quién? ¿Quién creen que soy? ¿Quién dicen que soy? Pero tenía que ver una revelación. Y cuando vino la revelación en Pedro y declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente Cristo declara que esa era una revelación divina, no podía ser revelación de hombre, no podía ser entendimiento de hombre, no era porque creció yendo a las sinagogas, no era porque creció siendo descendiente judío, sino tenía que una revelación del cielo. Y cuando vino esta revelación tan poderosa, él pudo decir en Mateo 16, 18, que sobre esa piedra, sobre ese mutuo entendimiento, que la iglesia conoce y entiende perfectamente a él y él entiende a la iglesia, sobre ese entendimiento edificaré mi iglesia, sinónimo propio de él. Oh, bendito Dios, ¿no está usted contento que usted le pertenece solo a él?
Oh, Amén. bendito sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios por los pastores, por los supervisores, pero ninguno de ellos, nosotros no somos dueños de ningún alma. Al contrario, nuestra alma le pertenece solo a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y él declaró, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esto es demasiado tremendo, mis amados hermanos, lo que Cristo estaba declarando. Porque cuando Cristo declara precisamente que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está hablando precisamente que aunque venga toda la fuerza del enemigo, va a prevalecer lo que él ha edificado y establecido. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En esa inspiración en su carta a los Efesios, que es creo que la carta que más comúnmente mencionamos en relación a Cristo y la iglesia, ¿verdad? El versículo 25 al 32. Él hace así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. La amó tanto y se entregó. ¿Para qué se entregó por ella? Dice, para santificarla, dice el verso 26, limpiándola para que sea santa, limpia y pura en el lavacro del agua. ¿Por qué? Por la Palabra. Por eso Amén. diga, hermanos, la revelación tiene que venir de él a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. No puede haber revelación en contra de la palabra, tiene que ir unida. Y eso va a provocar lo que dice el verso 27, presentarse una gloriosa iglesia para él, para sí mismo. Una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga, una iglesia que no tenga nada, cosa semejante, sino que sea como él, como santa y sin mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien de ustedes quiera hacer un comentario, una pregunta, siéntase libre. Recuerde, este es un tiempo donde estamos compartiendo y tratando de ser edificados y tratando de reafirmarnos, mis amados hermanos, eh, eh, en esto que hemos recibido de parte del Señor. Recuerde que incluso en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando escribió la visión precisamente de la gran multitud que miró en los cielos, en Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9, creo que es uno de los versos que usted se lo tiene que saber de memoria, uno de los versos que usted tiene que vivir y patrizar en su corazón. Aleluya. Gocémonos, alegrémonos y demos de gloria. Aleluya. ¿Por Gloria a qué? Jesús. Porque son venidas. ¿Qué Las son bodas venidas? Las bodas del Cordero. del Cordero. Y no Aleluya. solamente las bodas del De Cordero Dios. son venidas, sino algo importante dice, y su esposa, es decir, la iglesia, Se ha apagado. Aleluya. a ella se le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. ¿Cuál es ese lino fino, limpio y brillante? Dice, las justificaciones Visiones de los santos. pueblo santo. Por eso cuando el ángel habla, perdón, cuando Jesús habla con Juan, le dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria, Gloria a gloria, Dios, gloria, Señor. gloria a Dios. Bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Estas palabras son de Dios y son verdaderas. Está escrito, porque la palabra de Dios no cambia. Cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. No va a Está pasar. Dios. decretado. Sí. Así Aleluya. que podemos decir que los preceptos de Dios han sido expuestos, ¿verdad? Diferentes profetas en el extenso periodo que vemos en la Biblia, incluso Isaías, cuando él profetizaba precisamente, podemos decir en
en un tema que era tierno para el tiempo de él, pero escribía con tanta devoción, con tanto, podemos decir, agradecimiento de recibir esta revelación de las cosas. Por eso incluso cuando él habla del nacimiento de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y él empieza a declarar algo tan importante, donde dice que su gobierno es para sí. No tiene. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Qué conocimiento y entendimiento haber recibido lo que él recibió, mis amados hermanos. Amén. Y esto no podemos incluso poner a un lado tal vez lo que escribió el apóstol Pablo. Si alguien me ayuda en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso del 9 al 11, donde podemos ver que los cristianos sobrios, temerosos de Dios, los que son maduros, son llenos del Espíritu Santo en esta dispensación. Ellos no tendrán dificultad alguna en la tarea de escudriñar y entender las cosas que son profundas. Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 9 al 11. Antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni ojo, ni oreja oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los aquellos que le aman. Pero Leyendo hasta el versículo 11, por favor. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo los escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Amén. Y tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De Dios, amén. amén, gloria a Dios. Oh, gloria, 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 gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo me imagino que palpitaba el corazón de Pablo cuando él escribía esta carta. Yo me imagino, lo que yo me imagino, ¿verdad? Yo no sé lo que pasaba, pero yo me imagino que probablemente hasta escurrían lágrimas en sus ojos, porque él habla y donde él indica que hablaba sabiduría de Dios, dice entre perfectos. Eso dice el verso 6. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, entre maduros. Sabiduría, dice, no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes, ni de decir, no de la teología ni conocimiento humano. Verso 7, mas hablamos sabiduría, conocimiento, entendimiento de Dios, dice el misterio. Porque solo el maduro lo puede entender, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ni siquiera habían conocido, nunca hubieran crucificado al Señor si sabían quién estaba delante de ellos. Amén. Sin embargo, dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, y orejo yo, te ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que le ama. Gloria Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Con toda convicción, claridad, puedo yo decir que los miembros de la iglesia, bendito sea el Señor, es decir, el cuerpo de Cristo, siempre necesitarán de recordar estas palabras. Dice la Biblia que
Primera de Pedro 2:2, si no me equivoco, dijo el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin tal, para que por ella alcanzáis, perdón, crezcáis. Así que necesitamos recibir, desear, anhelar. Muchas veces la gente dice, no, ustedes hacen a Cristo a un lado y solo hablan de la iglesia, la iglesia, la iglesia. No mire las palabras de Dios. Dice, desear como niño recién nacido la ley espiritual, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace crecer. Amén. Es más, Efesios 4:15, ¿qué va a decir Efesios 4:15? O va a venir, a ver, pastor Jorge, búsqueme Hebreos capítulo 5, verso del 2 al 14, en lo que alguien me busque Efesios 4:15, por favor. Antes, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en toda cosa en aquel que es la cabeza, sabéis, Cristo. Antes, dice, ¿qué? Siguiendo, no la mentira, no el entendimiento del ser humano, del hombre, sino siguiendo la verdad. Solo Cristo es la verdad. Recuerde Juan 17, que digo, tu palabra les he dado, tu palabra es verdad, y ellos la recibieron. Él dio la verdad. Amén. Por lo tanto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, que es a saber la cabeza, es a saber crecemos. Aleluya. Oh, debemos de crecer en él, mis amados hermanos. Debemos ser lo suficientemente maduros para desear la vianda espiritual firme. Esta Amén. debe de ser Oye, nuestra dieta espiritual para que realmente podamos ser creyentes o hijos de Dios, un pueblo capacitado. Gloria sea al Señor, un pueblo capacitado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versos del 2 al 14, pastor? Del 12 dice, porque habiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oh, qué profundas palabras del escritor de Hebreos, donde dice, es necesario que seamos un pueblo maduro. ¿Qué es lo que quiere decir perfecto? Maduro. Que haya un crecimiento. Debe de haber una autoanalización propia. Usted como yo debemos de estudiarnos, de analizarnos, evaluarnos cómo está nuestro desempeño y desarrollo. Amén. Tenemos que ser maduros, fuertes, creciendo. Por eso dice, debemos de tener la vianda firme. Aleluya. Bien, los sentidos claros, sintonizados. Creo que podemos ver a través de todas las escrituras que hemos compartido. Creo yo que podemos ver la importancia, ¿verdad?, de lo que la iglesia desempeña en el plan divino de Dios. Por lo tanto, cuando incluso vemos las diversas figuras que la Biblia habla concerniente a la iglesia, ¿verdad? Lo habla como un cuerpo,
Habla, en toda la escritura la vemos como un edificio también, como una nación. Vemos como la sal de la tierra, la vemos a la iglesia como la luz del mundo, vemos a la iglesia también figurativamente como un ejército en orden. Gloria a Dios. Pero creo que la culminación tal vez de todas las analogías que podamos tal vez compartir concerniente a las figuras y nombres de la iglesia, creo que la más importante de ellas que deben impactar su mente y su corazón es verla como la usaron en la revelación divina como la esposa de Cristo. Así es presentada la iglesia, como la esposa de Cristo, la Amén. cual podemos ver que es tipificada una y otra vez en las escrituras. Creo, mis amados hermanos, de todo lo que concierne a las escrituras desde la creación hasta el día de nosotros, dice la Biblia, que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Gloria a Y este Dios. es un decreto de Dios, no es decreto del hombre. Un decreto de Dios cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré la ayuda idónea para él, Génesis 2:18. Por lo tanto, cuando vemos a la iglesia en su figura como la esposa de Cristo, creo que debe de traer algo importante en su corazón. Y tal vez cuando Dios tomó la costilla de Adán, ¿verdad? Cuando lo puso a dormir y tomó la costilla para hacer esa ayuda idónea, dice Génesis 2:23, y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón tomado. Ahora transponga el siguiente verso que declara, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y llegarás a su mujer y será una sola carne. El versículo 25 muestra ahora a Adán y a Eva, o sea, su mujer, como esposos. Entonces es evidente que el pacto matrimonial que fue administrado por primera vez a Adán fue precisamente por el Dios Todopoderoso. Y usó las mismas palabras ahora expresadas para la generación que vendría después, para poder presentar ahora a la iglesia. Usted ve Efesios capítulo 5, verso del 30 al 32. Usted ahora mira precisamente los diferentes eventos que representan estos tipos y sombras relativo a este mismo pacto matrimonial. Y ahora el apóstol Pablo lo aplica a la iglesia y a Cristo. Y de la misma forma dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30, usted lo puede leer, usted lo vea con sus propios ojos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y serán dos en una carne. Mas en el verso 32 dice, este misterio grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Y a la iglesia. Oh, qué tremenda, tremenda Adiós. revelación. Qué tremenda revelación. Sin duda alguna, Cristo, el segundo Adán, tiene que tener una esposa. Por eso yo creo que Pablo la declara precisamente a la iglesia. De la manera que Eva fue carne y huesos de Adán, así también los miembros de la iglesia dice que son carne y huesos de Cristo. Si usted nota cuidadosamente estos ambos pasajes, usted puede ver la relación del pacto, a lo cual Pablo se refiere como un gran misterio. Este elemento del misterio en las palabras que declara ya no serán dos, sino una sola La carne. carne. Este es un acto
de un misterio revelado que el hombre no lo puede entender ni recibir. Por eso el hombre se casa, se divorcia, se divorcia, puede tener hasta 5, 6, 10 esposas y no pueden entender este Cristo. Cristo, el esposo, vino a este mundo en busca de una esposa. Él entregó, o más bien dicho, él intercedió, ¿verdad? Y podemos ver incluso las palabras de Jesús en Mateo 19, versículo 6, cuando dijo, así que no son ya más dos, sino una carne. Ahora, ojo, por lo que Dios juntó, no lo aparte. El hombre, amén. Por eso que se pierde estos pactos. Oh, que Dios nos ayude a ser fieles a este pacto. Que Dios nos ayude a serles fieles al Señor. Obviamente que a veces es más fácil suavizar la palabra, pero tengamos mucha atención que incluso la iglesia en su registro de Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el Señor añadía es porque había un pacto de membresía para hacer una sola parte. El Señor añadía Amén. Oh, bendito sea el Señor. Hay tanto, tanto que quiero compartir con cada uno de ustedes, pero no quiero sobrecargar. Recuerde que incluso hermano José Amén. me ayuda con 2 Corintios 11:2. 11:2. Sí, Pastor Rosario, me ayuda usted con Isaías 62:5. No sé, tal vez el pastor Jorge, si me ayuda con Jeremías 50, verso 5. Amén. Queremos Dice, ver con las palabras de él. segunda de Corintios capítulo 11, verso 2 dice, pues que os celos con celos de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Oh, Dios, bendito oye, sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué palabras más comprometedoras. Declaradas precisamente por el apóstol Pablo. Le recuerda a la iglesia de Corinto. Le recuerda de la santidad que deberían de poseer. Y él les dice, porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a la Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Isaías 62:5, Pastor Rosario? Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casará contigo tus hijos, y con el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aleluya. Las mismas palabras relacionadas del apóstol Pablo las habla Isaías 500 años antes. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios. ¿Y qué dice Jeremías 55? Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Amén, amén, amén. Gloria sea el Señor, que jamás, jamás se ponga en olvido. Oh, bendito sea el Señor.
Así que tal vez para concluir, puedo decir que en relación al elemento de este misterio, ¿verdad? Que ya dejó de ser un misterio porque ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? Recuerde que esa pared intermedia de separación fue quitada, como dice Colosenses 2:16, aquí fue arrancado el velo, ¿verdad? Ya no hay una división entre judíos y gentiles, eso ya fue derribado, así lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:14. Pablo incluso clasifica este misterio como una revelación. Así dice en Efesios capítulo 3, versos del 3 al 11. Este misterio que todavía es oculto para muchos, pero por la gracia de Dios para la iglesia ha sido revelado, radica precisamente en nuestros corazones y debe de permanecer en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Incluso eh, esto que hemos recibido precisamente tiene que mostrarse y manifestarse precisamente a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos. Y no podemos decir somos la iglesia si nuestro testimonio y nuestras acciones no reflejan. Deben de ir una por la otra. Recuerda incluso Santiago en capítulo 2, versos 17 y 18. Si recuerda cuando él dice, ¿verdad? Que la fe sin obras, dice, es muerta. Entonces tiene que ir, ambos van juntos. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Noé no pudo haber construido el arca si no creyó, o simplemente por creer y no hacer, tampoco se hubiera salvado. Tuvo que accionar, tuvo que obedecer. Así dice Génesis 6:22. ¿Verdad? Que dice, e hizo lo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bendito sea el Señor. Dios. Así que creo, mis amados hermanos, que si Noé escuchó y Noé obedeció el mensaje de Dios, de la misma forma usted y yo debemos de hacer lo mismo. Debemos de estar dispuestos a obedecer a él. Amén. Recuerde que si no obedecemos y no creemos, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, algo tremendo. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, dice, mas a los temerosos, a las abominables, de homicidio, a los fornicarios, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre contra la muerte. Así que no creer nos llevará también a ese lugar si no creemos. Es mejor creerle a Dios para mantener y asegurarnos con toda confianza que estaremos con esto. Bendito sea el Señor. Incluso recuerde 1 de Pedro 3:20, ¿verdad? Dice que como los días de Noé, ¿verdad? Aparejaba el arca. Y recuerda esa parte. Dice que ese tiempo, dice, fueron desobedientes. Viendo que edificaba el arca, no creyeron. Se desataron las cataratas de los cielos y perecieron por no creer. Así dice 1 de Pedro 3:20. Pero yo quiero dejarles con dos escrituras en este día. Segunda de Pedro 3:9. Quiero que usted lo tenga en su mente y en su corazón, donde dice que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Quiere que nos quedemos en ese estado de niño, sino que estamos y seamos padres.
al punto que cuando él dedicó a la iglesia la gran comisión, no solamente de predicar y bautizarlos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino les digo también enseñándoles, para el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, que guarden todas, algunas, sino todas las cosas que usted mandado. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados. No sé si alguien quiera agregar algo a lo que ya hemos compartido.